您作为一个阿根廷的一个著名学者和外交官，是什么样的一种源头让您对中国产生了研究兴趣？ Bueno, es una larga historia la que me relaciona con la República Popular China. Yo estudio China desde hace más de 35 años y tiene origen en el hecho que trabajara en el Ministerio de Economía los temas del Asia-Pacífico. Como Argentina es un país en vías de desarrollo, política y económicamente siempre estuvimos tratando de vincularnos más estrechamente con aquellos países exitosos en aquellos que trataban de acabar con la pobreza y alcanzar un desarrollo sostenible de largo plazo. China para nosotros se convirtió en un faro muy importante en virtud que habían alcanzado unas metas muy importantes cuando terminan con la pobreza recientemente y alcanzar un estándar de vida muy interesante para nosotros. Creo que tenemos mucho para aprender de la República Popular China y no solo Argentina, sino también todo el resto de los países latinoamericanos. Culturalmente tenemos una diferencia, una distancia muy importante que es incluso mayor que la distancia geográfica. 您写了相当多的关于中国的主题的这样一些文章，特别是有这样一本书，您的主要观点是什么？ Yo trabajaba en la relación bilateral entre China y Argentina y a mí me llamaba mucho la atención un aspecto que tenía que ver con la metamorfosis que habían transitado las ventas que hacía China al resto del mundo. Cómo China había pasado de producir productos mano de obra intensivos de muy poco valor agregado a convertirse en una economía que produce productos de alta tecnología y de un fuerte componente tecnológico, pero básicamente cómo había China conseguido hacerse dueña del conocimiento. Para tratar de entender ese proceso me puse a estudiar cómo es que habían cambiado las cosas que China vendía al mundo y eso me llevó a estudiar cómo se insertó China en las cadenas globales de valor. Bueno, el interés que despertó en mí China está asociado al hecho que hayan progresado tan rápidamente y hayan podido eliminar la pobreza en forma tan acelerada. Entonces estuve estudiando cómo había China realizado sus políticas para poder progresar tan aceleradamente y poder avanzar en el concierto internacional y convertirse de una economía en vías de desarrollo a una economía de desarrollo medio y básicamente cómo había hecho esa sociedad para avanzar en su escala de bienestar permanentemente durante 40 años. Entonces estudié cómo China había cambiado, cómo se había metamorfoseado las cosas que vendía al mundo. Eso me llevó a estudiar las cadenas globales de valor, que es un proceso moderno de las relaciones de producción contemporánea, vinculadas a cómo se integran los capitales a nivel internacional. Al estudiar las cadenas globales de valor, entendí cómo China había desarrollado sus políticas de ciencia y tecnología para dejar de ser dependiente. En su intento de dejar de ser dependiente, China se dio cuenta que debía ser dueña del conocimiento. Entonces puso dinero y políticas para desarrollar su propio conocimiento, haciendo que varias empresas chinas se conviertan en los capitanes de la industria. Son el ejemplo de China a seguir, son los mascarones de prueba, son las naves del desarrollo chino que para unos 30 años comenzaron a aparecer en los mercados internacionales. Eso me llevó a estudiar las políticas que llevó adelante el Politburó, el Partido Comunista de China, para poder convertir esas empresas, como les digo, en grandes corporaciones transnacionales. Ese desarrollo permitió que China se integrase al mundo y obligó a que China se despliegue sobre el mundo, que es un proceso absolutamente normal y natural en cualquier economía que crece a nivel internacional. Primero son una economía que atiende solamente al mercado interno, luego se vinculan con toda la región y posteriormente se tienen que desplegar. Es inevitable, le pasó a Japón, Gran Bretaña, Estados Unidos, a todas les pasó antes. Entonces los productos con los que China va hacia el resto del mundo encierran lo que es la Belt and Road Initiative, lo que es el conocimiento chino expresado a partir de las políticas de ciencia y tecnología que desarrolló en las décadas anteriores. Y estudiar eso es justamente una de las misiones que tengo, porque entiendo que es el camino a través del cual yo puedo, como investigador, puedo aportar más en mi país y para el resto de las economías latinoamericanas. Esa me parece que es
y aportar recursos de investigación a ese tipo de campos me parece lo más importante que puedo hacer. 您以一个阿根廷学者的视角来看，中国在短短的30-40年之间，从一个地区性的摆脱贫困的一个国家，然后成为一个国际性的世界第2大经济体的大国，它究竟的成功的秘诀在什么地方？Es una muy buena pregunta que no tiene una sola respuesta. Hay tantas respuestas como caminos que explican el desarrollo. No se puede explicar el desarrollo con una medida de política económica o por la obra y gracia de la voluntad de una sola persona. Es un camino en el cual convergen muchos intereses, entre ellos el Partido Comunista Chino, el de la sociedad china, el de las empresas chinas. Todas tienen que converger en un destino común que justamente en este caso es liderado por el Partido Comunista. Como justamente hay muchos caminos que se usan para explicar el desarrollo, yo elegí uno, el de las políticas de ciencia y tecnología, que es lo que le permite a China dejar de ser dependiente de Occidente, generar su propio conocimiento, seguir la política de los capitanes de la industria que marcan el camino para la industrialización china y fundamentalmente convertir a China en una economía de desarrollo medio alto. 在阿根廷国内，对于中国的研究，像您这样的学者是很少，还是说对中国的研究应该说已经成为重要的一个学科？Bueno, creció mucho. Hace 40 años China no era importante para nosotros, no teníamos mucha relación comercial y no había una relación de inversiones importante. También la comunidad china en mi país era muy pequeña. Es que eso cambió porque justamente en la medida que China se fue convirtiendo en un actor más importante, los estudios primero de posgrado y el establecimiento de los institutos Confucio, en mi país, que ya hay 3, se fueron acercando a las culturas y a su vez abriendo el interés de los estudiantes argentinos por China, en la medida que China se fue convirtiendo en un actor cada vez más relevante. Pero primero desde el punto de vista institucional, primero porque para el país es importante, el gobierno intenta vincularse más con China, entonces luego las universidades se acercan al tema y ahí es donde aparezco gente como yo, tengo 63 años, que desarrollamos carreras de posgrado para estudiar China contemporánea. Argentina junto con México son los países que más desarrollados tienen los estudios sobre China, sobre Oriente en general, pero sobre China en particular, y hay mucha vinculación ahora interinstitucional entre universidades, ciudades, hermanamientos entre ciudades, y también, claro, aumentó la relación comercial, aumentó la relación política y aumentó la relación de inversiones. Estructuralmente son dos economías estrictamente complementarias. Lo que Argentina vende al mundo, China lo compra. Lo que China vende al mundo, Argentina lo compra. Argentina es la más complementaria de la República Popular China. Así que nuestro futuro es juntos, no hay alternativa. 中国和阿根廷其实是在不同的地区都是大国，所以加强2个国家之间的相互的交流和了解是非常有必要的。所以也从您开始，我们以后可能会加强跟阿根廷的学术界的合作。Sí, es en lo que yo más estoy trabajando estos últimos años y es en la vinculación académica y en la gestión universitaria entre las universidades de los dos países. Yo vengo del ámbito académico, trabajo en universidades de mi país y allí desarrollo los estudios sobre China desde hace muchos años. Es mi ámbito de gestión habitual. 现在我们两边中国和阿根廷开始哪些方面的研究和交流是最迫切的，是最需要的？ Los temas de las relaciones internacionales son muy importantes porque Argentina es un actor de relevancia en los acuerdos regionales del subcontinente latinoamericano, como por ejemplo el Mercosur, la CELAC, la UNASUR. Y a su vez, ambos, China y Argentina, estamos juntos en el G20, donde se dialoga entre las economías más importantes del mundo. China sirve de una especie de vocero de las economías en vía de desarrollo en esos ámbitos internacionales
Y yo creo que ese es un camino importante para explorar, el de las relaciones internacionales de cada economía con sus propias regiones. 以全球南方这样一个概念来说，中国的经济发展和社会稳定，是否可以给像阿根廷以及拉美这样的国家提供一些经验或者一些参考？有哪些可以值得借鉴？El desarrollo del concepto del sur global es muy interesante, es muy importante y China es líder en el desarrollo de ese concepto. Los BRICS son precisamente una expresión política de ese interés general de China por alcanzar un futuro compartido que sea beneficioso para todos los actores. Justamente, poder dejar de lado economías colonialistas, economías que tienen un pasado imperial y que han diseñado el mundo en el cual vivimos hoy, ese mundo que está resquebrajándose, es muy importante construir espacios nuevos, novedosos, entre economías que tienen los mismos intereses, como por ejemplo los que conforman el llamado sur global. 对吧？大家都是需要和平，都需要发展，所以我觉得全球南方这个概念给我们提供了更多的合作的可能。Y hay un aspecto que no debe dejarse de lado. El mundo tal cual lo conocimos después de la Segunda Guerra Mundial está cambiando rápidamente y el que se está construyendo está pensando cuáles van a ser las nuevas normas, los nuevos estándares, cuáles van a ser los nuevos patrones que van a regir las relaciones internacionales. China es un actor indispensable para el establecimiento de los nuevos estándares, patrones, normas que se van a seguir. Y las economías en vía de desarrollo tienen una oportunidad histórica de formar parte de esa toma de decisiones. Antes, en la Segunda Guerra Mundial, no fuimos invitados a formar parte en la toma de esas decisiones. China tampoco. Ahora sí. 作为大学的老师，可能我们都希望未来我们的学生、未来的年轻人，他们能够在双边的交往过程当中做更多的事情。刚才我也谈到了，就是历史中国和当代中国的结合。那么，以一个经济学家的观点，您是否认为我们中国的经济发展当中，和传统文化有一些关联？究竟是什么样的一种联系？ No soy la persona adecuada porque no sé tanto de esas cuestiones culturales como para saber en cuanto a los cuestiones sí, vengo de otro campo. Entonces yo soy un conocedor de las cuestiones culturales, pero no soy un experto. Sí puedo decir algo respecto a la economía y a la política. Las cuestiones culturales son muy importantes y yo creo que están por detrás como el sustrato, el background de todo lo otro. Entonces yo hablo de todo lo otro, lo que es el resultado de las cuestiones culturales. Entonces, lo que ha constituido a la sociedad china en esto, en esta sociedad moderna, no se puede entender si no es conociendo las cuestiones culturales y no puede entenderse sin las cuestiones culturales. Por eso me parece que es indispensable, pero yo no podría explicar en qué grado, no puedo explicar cuánto influye, pero sin duda, cuando China se transnacionaliza, va con su cultura al resto del mundo. Pero así como brinda su cultura, recibe también. Entonces hay una mezcla en donde no hay ninguna imposición, sino hay un intercambio. Y de ahí salen cosas nuevas. Pero China va con su cultura, su cultura propia, que se manifiesta en este color rojo, en estas letras, se manifiesta en su forma de presentarse ante el resto del mundo. Y esa es la cuestión diferente. En Occidente lo hacemos de otra manera, que es lo que conocemos nosotros desde hace 80 años. Pero China ahora lo hace con sus valores, su cultura, y eso se manifiesta en cualquier aspecto de su manufactura. Entonces, sí, es indispensable conocer el componente cultural y sin duda el componente cultural influye en la China contemporánea. 把文化和我们的这个发展结合起来看，这也是我们今天看中国的非常重要的一个研究视角。因为单纯从政治的角度去理解一个国家，可能不足以
解释这个国家它的独特性，而文化是支撑这个社会发展的非常重要的一个元素。我们也期待更多的国际学者对中国的研究有更多不同的这样的视角，也希望能够未来通过您，我们有更好的、更多的人对中国的这样的一个了解和关注。啊，谢谢，谢谢，谢谢。